presentarle el invitado de hoy. Tengo muchísimo gusto en presentarle el doctor Sergio Pantano. Déjenme que les leo un poquito, un poco del resumen que nos envió. Ustedes quizás lo habrán visto en el correo, pero se lo voy a leer nuevamente. El doctor Pantano trabaja ahorita en el Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay. Es el jefe del grupo de simulaciones biomoleculares, no sé si así lo traduzcan. Ha publicado muchísimos artículos, más de cientos, ha trabajado también en muchísimos seminarios invitados en muchos países. Ha formado estudiantes de doctorados, postdocs, estudiantes de maestría, ha coordinado varias tesis de varios grados, desde posgrados, también estudiantes más jóvenes. El doctor está muy activo en lo que son las simulaciones moleculares, desarrolló el force field, no sé si se traduzca esto, yo siempre lo he escuchado en inglés, CIRAG. Y también, por supuesto, trabaja como editor y revisor en muchas revistas del campo. Yo lo dejaría aquí. Por supuesto, si tienen más curiosidades, yo diría que se los pregunten directamente a él al final. Y les dejo con el gusto de escuchar la plática que nos dará él directamente. Muchísimas gracias, Sergio, a ti. Para Bueno, muchas compartir pantalla gracias. es el simbolito que está arriba. Bueno, creo que tú lo tengas arriba. Eso estaba por preguntar. Hay micrófono, cámara y una Sí, 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 pantallita. sí. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Disculpas por los problemitas técnicos. La verdad que es un gusto poder tener esta conversación, vamos a llamarla. El otro día le preguntaba a Valeria sobre qué es lo que, digamos, sobre el background de la gente que iba a estar escuchando. ¿Están viendo la presentación ahora? Sí, muy bien, gracias. Bien, perfecto. Entonces, lo que me decía es que es mayormente gente digamos, con formación en física y poca en biología. Entonces, bueno, eso un poco me generó un momento de estrés, digamos, porque claro, me di cuenta de que lo que había mandado como resumen de la presentación en realidad requería conocer bastante de biología para entender. Así que bueno, nada, lo que voy a hacer es recordando una vieja anécdota de una vez que era estudiante de doctorado y una persona dijo, bueno, no sé cómo hablar o cómo contarles porque el, el tópico de la charla era bastante ajeno a toda la audiencia y el director del departamento le dijo, nos puede tratar como ignorantes, pero no nos trate como estúpidos. Entonces voy a tratar de hacer eso. Discúlpenme, en algunos casos voy a hacer algunas sobresimplificaciones. Si hay biólogos en la audiencia, probablemente alguna analogía un poco tirada de los pelos, pero en realidad lo que hice fue preparar una presentación pensando en que se la tuviera que explicar a mí mismo hace 25 años, porque yo también soy licenciado en física recibido en Argentina, entonces hace 25, 26 años, cuando recién me recibí, no sabía absolutamente nada de biología, lo único que sabía que las proteínas eran polímeros, y eso era más o menos lo que sabía. Entonces, vamos un poquito con esto vamos a tener que tratar de entender qué es lo que es, bueno, probablemente el efecto Fred ya lo conozcan, pero cómo es esto de diseñar sensores y modificar proteínas. La idea es que al final de la charla nos quede un poquito más claro qué es el dibujo que estamos viendo en el fondo de la pantalla. Antes de pasar verdaderamente a la charla, un par de notas de curiosidades. Otra cosa, yo normalmente preparo siempre las imágenes y el texto en inglés por las dudas que haya alguna persona en la audiencia que no hable español. Eh, Obviamente que, bueno, vamos a hablar en español. Les pido disculpas de antemano porque, como les decía, yo me recibí de licenciado en física y me fui a hacer doctorado a Italia, donde todo lo que les voy a contar lo aprendí en inglés. Entonces, algunos anglicismos van a ser inevitables.
Buscando un poquito de material, encontré esta curiosidad histórica que refleja el hecho de que en realidad la historia de la fluorescencia nació en México. La primera mención histórica a una sustancia que es fluorescente está reportada en este libro, si como ven acá abajo, en el 1580, que contiene esencialmente una enumeración de eso, de historia de las cosas, obviamente están escritos en español antiguo, de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales y que sirven en medicina. Y ahí se describe, entre muchísimas otras productos, una sustancia que se obtiene, una infusión esencialmente que se obtiene a partir de una planta que se crecía en México, que expuesta a la luz del sol adquiere una coloración azul. Tuvieron que pasar unos 300 años aproximadamente para que George Stokes describiera de una manera un poquito más científica el efecto de fluorescencia. En realidad, digo un poquito más científica, esto probablemente digamos, muchos de ustedes lo saben, pero es muy interesante que la primera mención, o lo que motivó el estudio más sistemático de efectos de fluorescencia, perdón. Creo que se abrió un micrófono por error. Ojalá que sea así. Okay. Bueno, decía que la primer, digamos, estudio sistemático sobre la fluorescencia fue este que pueden ver acá, que es donde se propuso originalmente el nombre de fluorescencia por parte de George Stokes. Además es muy interesante porque está disponible online, obviamente son escaneos del artículo original, sobre todo para los estudiantes creo que es una cosa muy interesante leerlo, porque da una idea de cómo se hacía ciencia en el 1800. El experimento de que se describe, que después se describe con más detalle y de otra manera, es esencialmente el pasaje de luz a través de una ventana, del vidrio de una ventana de una iglesia, que incide en una botella y nuevamente filtrado a través de una copa de vino blanco. Stokes describe que luego de acostumbrar los ojos a la baja luminosidad, se encuentra que la botella adquiere una coloración que la llama azul celestial, o heavenly blue en inglés. Y ese fue el origen de la fluorescencia. Luego el experimento fue hecho con un poquito más de rigor científico, utilizando un prisma y simplemente moviendo la sustancia que contenía una solución de sulfato de quinina. De manera que solamente cuando el líquido estaba expuesto a la región violeta, ultravioleta, se tomaba la coloración azul. Me pareció interesante digamos, el grado o lo curioso del setup experimental, como se ve acá, o se indica en este caso, esencialmente la luz digamos, la luz que pasaba a través de la ventana funcionaba como una especie de monocromador. Por compuestos que tenía plomo, etcétera, filtra la luz por debajo del azul, y sabemos que el vidrio no deja pasar el ultravioleta, es decir, que funcionaba en una longitud, en un ancho de banda bastante pequeño. Es muy curioso también que, digamos, uno le da por preguntarse, creo que hacía Stokes tomando vino blanco adentro de una iglesia. No lo sé, no me lo pregunten, no quedó registrado. O cuántos vasos de vino blanco tuvo que tomarse antes de ver el efecto de fluorescencia, tampoco. Pero sí que lo que es muy interesante es que se avanzó bastante en eso y que relativamente pocos años después, en el 1864, nuevamente Stokes propone la primera aplicación tecnológica, llamaríamos hoy, para usar ese efecto y caracterizar el contenido de compuestos orgánicos en algunos líquidos. Desde entonces tenemos que pasar, digamos, otros 150, 200 años más para empezar la historia. Entonces, para ir entrando un poquito más en lo que es la biología, voy a utilizar esta imagen como excusa. Todos sabemos que la luz no es otra cosa que, digamos, una radiación electromagnética. En este esquema se indican los tamaños, digamos, las longitudes de onda en metros. Digamos, sabemos que la luz es verdaderamente una porción minúscula. Lo que llamamos luz es una porción minúscula del espectro.
que es a lo que nos hemos evolucionado para recibir y para sensar, por así decirlo, con nuestros ojos. Y de lo que vamos a estar hablando durante la charla de hoy es esencialmente sobre estas escalas temporales y sobre estos objetos, digamos, que van esencialmente desde proteínas hasta células. Fíjense que el tamaño al que nos estamos refiriendo está en el orden de 10 a la 9, entre 10 a la 8 y 10 a la 9, es decir, metros, es decir, en el orden de un nanómetro, entre 1 y 100 nanómetros para proteínas, bastante más para virus y bacterias y un poquito más para células. Pero ese es el tamaño de los objetos en los que intrínsecamente vamos a estar interesados. Y sobre todo, realizar mediciones sobre esa escala de tamaño. Como les decía antes, hace 25 años atrás, cuando alguien me hablaba y me decía proteínas, lo que yo pensaba era esto. Claramente no es esto de lo que vamos a estar hablando, aunque no me molestaría estar ahora con ustedes en México comiendo carnitas. Espero que sea pronto, pero por ahora lo que vamos a tratar de entender, y acá de nuevo les pido disculpas a los que ya tengan familiaridad con estas cosas, es qué es lo que son las proteínas y cómo eventualmente logramos ingenierizarlas para utilizarlas como sensores. Entonces, para eso vamos a hacer una especie de mini curso en proteínas y cosas asociadas. Entonces, lo que se llamaría en inglés el outline de este seminario va a ser una especie de larga introducción con varios conceptos para terminar en 2 o 3 slides, donde espero que los conceptos los hayan mínimamente nos hayamos familiarizado y podamos llegar a entender de qué es lo que estamos hablando. Yo entiendo que digamos, el formato lamentablemente es bastante difícil y sobre todo para uno que está hablando es difícil no lograr ver la respuesta de la audiencia, pero por favor no duden en abrir el micrófono y eventualmente la cámara y preguntarme cualquier cosa o cualquier tipo de comentario. Entonces, lo que estamos viendo, seguramente ustedes lo saben, es una imagen, digamos, bastante simplificada de una célula. La célula está compuesta por grandísimas cantidades de moléculas pequeñas y otras que se llaman macromoléculas. Entre ellas están el ADN o las proteínas. Eh, Esencialmente existen 4 familias de moléculas que componen sistemas biológicos. Una son los ácidos nucleicos, o sea, el ADN y el ARN esencialmente, que, para decirlo de manera un poco gruesa, están asociados con el almacenamiento de información y su transferencia. Después, lo que ven acá como superficies que delimitan espacios son esencialmente lípidos, o esencialmente materia grasa, que se asocia por motivos entrópicos y genera superficies bastante pequeñas y eso delimita espacios. Después de eso están, digamos, lo que se llaman glicanos o azúcares, que están asociados mayormente a transporte de energía y algunos roles estructurales, y todo el resto son proteínas. Las proteínas son, digamos, la mayor cantidad de constituyentes de la célula en cantidad y en diversidad también, probablemente. Es decir, existe un enorme número de proteínas. Esto es una ilustración claramente a fines educativos, pero si uno pudiera hacer un zoom en alguna región, digamos, relativamente pequeña de la célula, lo que más o menos hoy en día logramos imaginarnos, esencialmente es un ambiente bastante hacinado, podríamos decir, de componentes. Casi todos los pequeños puntitos de colores, digamos, lo que se ve acá son estructuras que están en amarillo, son poros nucleares están constituidos por ensamblajes bastante grandes de proteínas. Lo que está en azul mayormente es ADN con proteínas que regulan su función y su compactación. Esto sería la membrana nuclear y todo lo que está hacia afuera es el citosol. Y casi todos los puntitos de colores que se ven son o proteínas o asambleas de proteínas. Si uno hace todavía un zoom aún mayor en una región que podría ser una región como esta, empezamos a ver lo que se veía en la imagen de la presentación, que podríamos llamar la carátula de la presentación. Esto es
una nano fibrilla sarcomérica, y a casi cada cosa de color empieza a representar proteínas individuales. Lo que vamos a ver más adelante, en particular vamos a estar hablando de estos objetos, que por ahora los vamos a llamar simplemente objetos amarillos. Y como ven acá, bueno, los cilindros son una representación súper simplificada de lo que se llama un filamento grueso dentro de células musculares. Lo que se ven en gris son los que se llaman filamentos finos. Y lo que se ven pequeños puntitos verdes, que espero que puedan apreciarlos, son pequeñas moléculas de señalización. Es decir, como les decía, no solamente existen macromoléculas, pero también en la célula existen pequeñas moléculas que transportan señales. Una de ellas, que está involucrada en muchísimos procesos celulares, es el AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico, y para eso son los sensores que les voy a contar que estamos diseñando. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace para medir cosas en este caos? Pensando en las dimensiones, pero pensando también en que no solamente estos son objetos que se arreglan de manera específica en 3 dimensiones y en pequeños tamaños, sino en 4 dimensiones. Porque las células obviamente están vivas y no solamente importa la organización tridimensional, pero también la organización espacio-temporal de las cosas. Es decir, que la célula para continuar viva necesita intercambiar materiales, nutrientes, etcétera, con el exterior y con otras células y comunicar información. Entonces, ¿cómo se hace para diseñar objetos que pueden llegar a ser útiles para medir ese tipo de procesos? Bueno, esencialmente modificando proteínas es una de las respuestas. Entonces, para entender cómo hacer y cómo lograr modificar esas proteínas, en simplemente un par de imágenes les cuento que algo que probablemente ya saben, pero que vale la pena repasar, y es que las proteínas esencialmente se pueden clasificar por su estructura primaria. Una proteína esencialmente es lo que se llama un polímero, es decir, es mucho poli de lo mismo, homero, y para decirlo en términos mucho más simples, es como una especie de rosario de cuentitas, con la particularidad de que cada una de las cuentitas del rosario está formada por una estructura química que tiene esta forma, donde esta R representa cada una de las 20 posibles aminoácidos. En función de la secuencia o de la estructura primaria, es decir, cómo están ensamblados uno de estos cuentitas de distintos colores que identifican los distintos aminoácidos en el espacio, es posible, digamos, que esa estructura particular genera una estructura que se llama secundaria, es decir, una organización de corto alcance, que después tiene lugar o genera una organización terciaria que tiene un alcance un poco más grande. Estas son las que mencionaba al principio, que están en el orden de 1 a 10 nanómetros aproximadamente, para después eventualmente generar agregados de estructura lo que se llama cuaternaria, es decir, proteínas que se ensamblan con otras proteínas. Lo que es importante tener en cuenta es que las proteínas tienen una forma definida, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas. Hay otras que cambian de forma durante ciertos procesos o bajo ciertas condiciones. Entonces existen distintas formas de clasificarlas y esos pueden ser clasificaciones que están basadas en su estructura, en su composición, digamos, de aminoácidos o en la función que desarrollan. Probablemente también se puede clasificar en función de la localización dentro o fuera de la célula o en el medio de las membranas, etc. Es decir, que en función de cómo están hechas o digamos cómo están constituidas lo que se llama la secuencia o la estructura primaria de la proteína, eso determina una serie de cosas. Lo que es fantástico en las proteínas es que la diversidad enorme de formas y de funciones que pueden adquirir. Esto es simplemente un ejemplo muy limitado de algunas proteínas que tienen tamaños y funciones muy disímiles. Algunas de ellas cumplen funciones enzimáticas, es decir, que aceleran reacciones químicas. Otras simplemente cumplen un rol estructural, como lo que se indica
en estas imágenes digamos, cada color está asociado a una proteína que se agregan de manera ordenada para formar las envolturas de virus, por ejemplo. Una proteína que lamentablemente todos, digamos, o un complejo de proteínas que lamentablemente todos conocemos es esta de SARS-CoV-2 y Spike. En los últimos 2 años yo digo en chiste que nos hemos vuelto todos virólogos, porque aunque no sabíamos nada de todas estas cosas, ahora todos sabemos y todos opinamos sobre cosas que no sabemos. Pero sin duda, todos hemos tenido oportunidad de ver una imagen como esta incluso en los noticieros o en periódicos de divulgación y obviamente publicaciones científicas, en las cuales se ve un complejo entre la proteína Spike del virus SARS-CoV-2 que se liga contra la enzima convertidora de angiotensina en una membrana celular. No vamos a entrar demasiado en los detalles, pero lo que sí es importante es notar que las interacciones proteínas-proteínas están dadas, digamos, por una exquisitez absoluta, en la cual digamos, tiene que haber una concordancia sorprendentemente alta a niveles de energía sorprendentemente bajos para determinar la interacción específica de proteínas. Y otra cosa que es importante tener en cuenta, como les decía, voy a tratar de ir incorporando una serie de conceptos, es el concepto de homología entre las proteínas. Como les decía recién, una proteína está definida por su secuencia aminoácidica, es decir, lo que se llama la estructura primaria, y eso determina su forma eventualmente y también su función. Pero es interesante notar que secuencias que están, digamos, que son muy similares entre ellas, adoptan estructuras que también son muy similares. Incluso aunque sean proteínas de organismos que están muy separados, es decir, que evolutivamente no tienen prácticamente nada que ver. De hecho, existen un gran número de proteínas que tienen una estructura sorprendentemente similar, incluso con una identidad de secuencia sorprendentemente baja que va en el orden incluso del 10%. El concepto de homología entre proteínas hace que, digamos, con total seguridad, y este es simplemente un ejemplo digamos, de estos dos polímeros superpuestos uno sobre el otro, en el que solamente con el 44,7% de identidad de secuencia, es decir, si uno genera un alineamiento de secuencias y los compara de una forma parecida a esta imagen que estoy mostrando ahora, si comparo uno a uno los aminoácidos en este alineamiento de secuencia, veo que el primero coincide, el segundo no, el tercero sí, el cuarto sí, y así los voy contando. Llego a que a niveles de identidad de secuencia en el orden de 40 o 50%, es casi seguro que las dos proteínas van a tener un plegamiento, como se le dice, o una forma en 3 dimensiones que es muy similar. Entonces, esto hace que, digamos, permite de alguna manera o facilita algunas generalizaciones a la hora de pensar en estructura de proteínas. Obviamente, como se puede intuir acá, en las regiones azules son regiones más conservadas y en función de cómo la proteína fue evolucionando en ese organismo, existen regiones que son mucho más conservadas y otras que son mucho menos conservadas y eso eventualmente da lugar a diferencias en cuanto a la funcionalidad de la proteína o probablemente le confiere mayor flexibilidad o sensibilidad a temperatura o a otros ambientes externos. Bueno, obviamente, como les decía, existe un número enorme de proteínas. Tenemos en nuestro cuerpo, la verdad que ahora se me escapa el número estimado del proteoma, ya me va a venir. Pero una de las proteínas de las que vamos a estar hablando en particular es esta que fue revolucionaria en su momento, que es la proteína fluorescente verde. Esta fue una proteína que se descubrió a mediados de los 90, aislada de medusas. Y es una proteína que es fantástica y verdaderamente generó una revolución para el conocimiento, sobre todo en biología molecular, porque es una proteína que adopta espontáneamente esta forma y en su interior genera, mediante una reacción química,
lo que se llama un cromóforo, es decir, un segmento de una molécula que tiene la capacidad de recibir radiación a una cierta luz, esencialmente, en una cierta gama de longitudes de onda, ir a un estado excitado y después emitirla con un cierto corrimiento hacia valores más altos de longitudes de onda. La diferencia entre la posición de estos dos picos esencialmente es el corrimiento de Stokes, ¿sí? Usando biología molecular, se generaron una enorme cantidad de lo que se llaman variantes espectrales de la GFP, es decir, proteínas que tienen picos de emisión y excitación en toda la gama de colores y aún, digamos, en el infrarrojo y en el ultravioleta también. De manera que utilizando estas proteínas, uno se puede dar, digamos, se puede imaginar que si yo puedo, entre comillas, por así decirlo, convencer a una célula de que pueda generar estas proteínas en su interior, lo que tengo inmediatamente es una manera de visualizar proteínas o procesos dentro de células. ¿Cómo hacer para que una célula exprese ese tipo de proteínas? Hoy en día es una cosa que es, no para mí, pero para un biólogo molecular es una cosa absolutamente trivial. Es decir, que efectivamente es una cosa completamente de rutina generar proteínas o incluso animales que expresan este tipo de llamémoslo, sensores luminosos. De hecho, por ejemplo, es posible marcar regiones celulares con distintas proteínas o colorantes fluorescentes utilizando técnicas de microscopía moderna, por ejemplo, como se muestra en esta imagen, tener células marcadas que dan una indicación de distintos tipos de procesos. Por ejemplo, lo que me está diciendo esta célula es que hay, digamos, una marcación que está asociada a la membrana, otra que está asociada a los núcleos y que esto que es la proteína fluorescente verde está dispuesta mayormente en el espacio citosólico, como se le llama de la célula, y que no entra en el núcleo, por ejemplo. Excepto en estos casos raros en los que sí, por algún motivo, esta célula, como ven, tiene una forma extraña y genera alguna especie de fenómenos raros. Como les decía, hoy en día, usando tecnologías de biología molecular e ingeniería genética, esto es una cosa que es verdaderamente trivial y se ha logrado marcar no solamente células, sino generar animales transgénicos que en este caso son ovejas que generan en la epidermis una proteína fluorescente. Esto la muestro porque es una imagen que recorrió el mundo hace 3 o 4 años, porque fueron ovejas que fueron generadas acá en el Instituto Pasteur por una colega que trabaja acá 2 o 3 puertas más allá de mi oficina. Entonces, como les decía, es fácil imaginarse que la introducción de proteínas fluorescentes fue verdaderamente revolucionario. La segunda revolución, o la segunda parte de la misma revolución probablemente, fue la creación de esto que les comentaba que se llaman variantes espectrales. ¿Por qué? Porque en función de que cada variante espectral tiene un cierto corrimiento de Stokes, si yo en el ejemplo que se muestra aquí tengo una variante, una proteína fluorescente que trabaja en el azul, es decir, que yo puedo excitarla en esta longitud de onda y esa proteína emite en una longitud de onda mayor y se encuentra en proximidad de otra variante espectral verde, de tal manera que el espectro de emisión de una coincide con el espectro de excitación de otra, lo que puedo hacer es iluminar con luz azul y leer en el experimento luz verde. ¿Sí? Entonces, lo que sucede, digamos, en términos un poco más de ilustraciones que son más parecidas a lo que probablemente estamos más acostumbrados a ver, es eso, es un estado de excitación a una cierta energía que decae a través de una, digamos, radiación, perdón, de una transferencia de energía que tiene que ver con interacciones dipolo-dipolo de una proteína a la otra. Entonces, esto me genera inmediatamente una especie de sensor de proximidad.
Claramente, digamos, toda la teoría desde el punto de vista físico-matemático de este tipo de procesos ya ha sido desarrollada. En particular, digamos, relativamente fácil concluir que existen factores geométricos que modifican o modulan lo que se llama la señal de Fred o la transferencia de energía de una proteína a la otra. En particular, eso está asociado a las conformaciones relativas que tienen una proteína con la otra. Digamos, la expresión para lo que se llama la eficiencia de Fred tiene esta forma. La dependencia con 1 sobre r a la sexta está asociada a que es una interacción dipolo-dipolo. Y en principio, bueno, la interacción está asociada esencialmente a la distancia entre que las dos proteínas se encuentran y a la orientación relativa. Entonces esto les decía que fue nuevamente revolucionario porque nos brinda la oportunidad de decir, bueno, si yo puedo, y sí se puede fácilmente, incorporar en la misma cadena de aminoácidos de una proteína la secuencia que codifica para una proteína fluorescente e introducirlo en la célula, entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, si puedo marcar dos proteínas con proteínas fluorescentes, entonces cuando estas dos estén cerca van a transmitir energía entre ellas. Voy a poder iluminar en ciano, en celeste y leer una señal en el espectro del amarillo. Voy a poder medir la eficiencia de Fred y en función de la eficiencia de Fred determinar que estas proteínas, si es que, digamos, puedo medir una cierta intensidad de fluorescencia, están en un rango de interacción entre ellas, es decir, prácticamente en contacto, porque si se recuerdan lo que les decía al principio, que el tamaño de las proteínas está en el orden de 1 a 10 nanómetros, la señal de Fred decae muy rápidamente porque es una interacción dipolo-dipolo, entonces es posible medir la transferencia de Fred solamente en un rango de entre 1 a 10 nanómetros, es decir, que esencialmente dos proteínas están en contacto entre ellas. Y si no están en contacto, están muy cercanas, o sea, tan cercanas como que las dimensiones relativas entre ellas son comparables al espacio que existe entre medio de ellas. Entonces eso es fantástico. Es fantástico y sobre todo sucedió muy rápido en la biología durante los 90. Esto contado a un biólogo molecular a principios de los 90 debe haber parecido ciencia ficción. Al final de los 90, a principios de los 2000, ya fue posible tomar imágenes como estas en las que se puede detectar esencialmente este sistema que les estoy mostrando. Corresponde a esta imagen, donde lo que se detecta es que existe una localización, una colocalización, es decir, dos proteínas que están juntas en ciertas regiones de la célula y solo en función de un cierto estímulo. Es decir, a la célula se le da un estímulo externo con algunas pequeñas moléculas y entonces en función de eso la señal de Fred llega a tener una disposición espacial bastante concreta y bastante medible, digamos. Esto, por ejemplo, nos dice que si esta es una célula y este es el núcleo de la célula, estas dos proteínas no se encuentran en proximidad digamos, no se encuentran dentro del núcleo y solamente se asocian en grandes cantidades dentro de una cierta región bastante limitada de la célula. Entonces, voy un pasito para atrás, este tipo de construcciones en la cual yo tengo una proteína marcada, o en realidad dos proteínas con dos marcadores fluorescentes distintos, es una posibilidad. La otra posibilidad es decir, bueno, supongamos que tengo una proteína que tiene una cierta conformación, una cierta forma, y que en función de un estímulo externo cambia su forma. Entonces, si yo puedo diseñar o imaginar de qué manera puedo conectar una proteína fluorescente de un color y una proteína fluorescente de otro color a ese módulo sensor, entonces puedo esperar que en presencia de un ligando, es decir, cuando el sensor detecta la pequeña molécula a la que se liga, genera un cambio conformacional, o sea, cambia su forma, y eso acerca o aleja las dos proteínas fluorescentes. Entonces, en lugar de tener un sensor de proximidad para dos objetos, lo que tengo es un sensor de concentración para el ligando. Es decir, cuando la concentración del ligando sube por encima
de la constante de asociación, el ligando va a ser reconocido por la proteína, generando una transición conformacional. ¿Sí? Eh, ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo hasta ahora? No sé cuánto es posible, digamos, cuánto es fácil para todos abrir los micrófonos, pero simplemente para tener un poco de realimentación, Me contestan sí en el chat. Entonces, bueno, adelante, por ¿puedo, favor. ¿puedo abrir el chat? Sí, si quieres, al lado. Sí, sí. Sí, acá lo encontré. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Cualquier comentario que tengan en el chat, desde ya se los agradezco mucho. Eh, Como les decía, hago una pequeña pausita acá. Vamos a ir introduciendo una serie de conceptos y digamos, son algunos que probablemente no les eran completamente familiares y bueno, son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, nada, me dicen que veo que al menos 3 o 4 mensajes que me dicen que sí, entonces seguimos de nuevo, o por el chat, o no sean tímidos, abran los micrófonos eh, y, y- y tratamos de hacer una mini conversación. Eh, bueno, claramente no es fácil en principio. Es decir, parece simple decir, bueno, lo que les mostraba en este caso, es decir, bueno, lo que hago es, yo ya tengo una proteína, conozco su estructura, conozco su secuencia, conozco su función, simplemente los voy a tomar como si fueran dos cadenitas y las voy a unir de alguna manera, y entonces voy a esperar que estas dos se junten y voy a ver si generan una señal de Fred. Eso, bueno, puede funcionar, muchas veces funciona, pero supongamos que las proteínas tienen esta forma y que el tamaño, como les decía, es súper relevante para la detección. Si yo voy a estar ajustando o, digamos, incorporando las proteínas fluorescentes en los dedos pulgares, esta conformación funciona, pero si por algún motivo las dos proteínas interaccionan de esta forma, ¿se ven mis manos? ¿Están, ¿Están viendo mis manos? ¿Están viendo mi imagen? Sí, Sí, sí. Perfecto. Entonces, de esta forma se va a ver una señal de Fred, pero si la interacción no es como yo me imaginaba, digamos, de esta forma de las manos, sino de esta otra, nunca voy a ver una señal de Fred, porque aunque éstas se acerquen o se alejen, los pulgares están en el estado ligado lo suficientemente lejos como para que la interacción no suceda. ¿Sí? Entonces, por mucho tiempo, eh, la generación de estos que se llaman sistemas de Fred ha sido una cosa de prueba y error. Eh, mm, Verdaderamente frustrante. Yo personalmente conozco gente que tratando de generar un sistema de detección ha generado más de un centenar de construcciones de proteínas eh, tratando de encontrar, bueno, este en particular, en el orden de 100 construcciones posibles para lograr generar este tipo de sensores. No les voy a decir el nombre porque, bueno, creo que la persona terminó bastante frustrada, pero esto que parece muy simple, que estoy contando de manera muy simple, implica digamos, una cantidad de trabajo bastante importante. Mucho más aún para este tipo de sistemas, en los cuales yo tengo que imaginarme que hay una proteína que funciona, por así decirlo, como un Pac-Man, es decir, que eventualmente, digamos, va a reconocer un ligando de manera específica y eventualmente se abre y el ligando se va. Eh, entonces, uno dice, bueno, tengo que ponerle dos proteínas fluorescentes de manera que cuando están cerca, que cuando está ligado, eh, pueda efectivamente tener las dos proteínas suficientemente cerca o suficientemente lejos, de modo tal que yo pueda ver una señal. Pero además, las proteínas tienen un tamaño, y tienen una forma y tienen un tamaño. Entonces, no es imposible nunca descartar que haya efectos de lo que se llama estérico, es decir, que en cualquiera de estas conformaciones las dos proteínas choquen contra ellas mismas. Entonces, que este tipo de señal no se vea interferida por la presencia misma de lo que yo estoy sensando. ¿Sí? Esto es como, digamos, una analogía cercana al principio de Heisenberg. Normalmente cuando yo introduzco este tipo de sensores, estoy introduciendo un ruido digamos, estoy perturbando de alguna manera el sistema.
Y en este caso ni siquiera estoy seguro de cómo lo estoy perturbando, porque cuando uno genera una posible construcción y funciona, entonces uno le permite estudiar cosas. Pero cuando uno genera una posible construcción y no funciona, es como hablarle a una pared, la pared no responde, la célula tampoco. Entonces no se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que digamos, utilizando algunas técnicas de modelado molecular, bioinformática y simulaciones, hicimos en algún momento. Para generar este tipo de sensores, lo que aprovechamos es esto que les comentaba al principio de la homología entre proteínas. Esto que ahí dice CAMP, digamos que les había comentado que es una molécula pequeña que es, ¿cómo se dice en español? Adenosín monofosfato cíclico. No importa el nombre, basta pensar que es una molécula pequeña, es una molécula pequeña del tamaño de una base de un ADN, es decir, son en el orden de 40 átomos, 50 átomos. 50 átomos. Mientras que una proteína puede tener miles. Entonces es una pequeña proteína que, como les decía, en analogía con esta tapita de botella que estoy agarrando con la mano, efectivamente la forma de la proteína es prácticamente esta que está acá. Tiene una especie de bolsillo, en realidad la cosa funciona así. El AMP cíclico entra, eventualmente queda más o menos ligado, y después hay una hélice, una parte que está al final normalmente de la proteína, que lo cierra como si fuera una especie de trampa, una trampa para ratones. Digamos. Entonces el AMP cíclico se queda ligado a esa proteína. Claramente cuando uno trabaja en estas cosas y ve una proteína que genera un cambio conformacional en función de la presencia o ausencia de una molécula, eso es lo que se llama un mecanismo alostérico. Se imagina que eso podría ser un sistema de adapto para generar un sensor que esencialmente funciona con proximidad. ¿Sí? Porque si efectivamente esto genera una especie de movimiento, basta que el movimiento, la diferencia de movimiento sea suficientemente grande, entonces en principio podríamos generar un sensor con eso. Como el AMP cíclico es una molécula que, digamos, existe desde las bacterias hasta los humanos y es exactamente la misma molécula, vale el principio de homología que les contaba al principio y casi todas las proteínas que llegan a AMP cíclico en todos los organismos son prácticamente iguales, muy parecidas entre ellas. Y esta forma en particular, digamos, de un bolsillo con una hélice que se cierra, que es lo que trataba de representar recién con mi mano y el dedo pulgar, en ausencia de AMP cíclico, esta hélice que se llama hélice C, porque está en el C terminal, que es el extremo terminal de la proteína, se abre y se delocaliza. Es decir, no es posible resolver una estructura cristalográfica de la proteína en ausencia de AMP cíclico. Entonces lo que hicimos fue tratar de entender cómo estaba construida la proteína, no solamente la forma, porque eso ya había sido determinado por técnicas experimentales como cristalografía de rayos X o resonancia magnética nuclear, pero sí tratar de entender dónde la proteína era proclive a ser modificada sin que eso modifique el mecanismo de enlace al AMP cíclico ni su afinidad. Entonces uno genera estos alineamientos de secuencia. No sé si lo pueden ver, digamos, por el tamaño de las letras. Si ustedes son jóvenes podrán, si ya empiezan a ser viejos como yo, puede que les cueste un poquito. Pero esencialmente lo que descubrimos es que la proteína es muy similar, excepto en una región específica en la que hay una región que está desordenada. Esa región en esta estructura corresponde a estos dos extremos que parecen discontinuos. O sea, acá es como que termina una cosa y acá empieza otra. Eso, digamos, en la jerga se llama un gap, o sea, una región vacía en la secuencia. Y lo que estamos haciendo acá es comparar distintas proteínas que ligan AMP cíclico en distintos organismos o en humanos, pero que, digamos, sirven a distintas funciones. Entonces lo que encontramos es que hay una región bastante poco conservada y supusimos que esa región poco conservada, como era poco conservada, es decir, yo le puedo poner y sacar aminoácidos ahí,
La idea fue bastante loca de decir, bueno, si le puedo poner sacar aminoácidos y una proteína son muchos aminoácidos, y bueno, pongámosle una proteína y veamos qué pasa. Entonces lo que generamos fue una conformación, digamos, un esquema de este tipo en el que esto que se llama CNBD viene por la sigla en inglés de Cyclic Nucleotide Binding Domain, o sea, dominio que liga nucleótidos cíclicos, es decir, AMP cíclico en particular. Entonces lo que hicimos fue cortar, por así decir, la proteína en esta región, insertar una proteína fluorescente y generar una fusión con una segunda proteína fluorescente en el C-terminal. ¿Sí? Entonces, esto lo que permite es pensar que la proteína puede transicionar entre dos estados. Uno en el que hay alto FRET, es decir, cuando el AMP cíclico está ligado, que es esta, perdón, acá cambié el color desde el celeste que estaba acá al verde acá. Cuando el AMP cíclico está ligado, estos dos módulos fluorescentes están cerca, entonces van a un estado de alto FRET. Mientras que cuando el AMP cíclico se libera, la hélice también se libera y las dos proteínas fluorescentes se separan y van a un estado de bajo o de no FRET completamente. Entonces eso fue, digamos, una hipótesis razonable. Esto es lo que les va a permitir, digamos, ahora voy a volver de nuevo a la imagen del principio. Probablemente noten alguna similitud entre estos objetos amarillos y esto que estamos viendo ahora acá. Efectivamente, lo que vemos en el principio es una construcción, es un modelo computacional generado por nosotros, en el cual no solamente generamos una proteína, sino que generamos una proteína que tiene un mecanismo de sensado que eventualmente, y eso después lo verificamos obviamente experimentalmente, permite leer una señal de FRET en función de altas o bajas concentraciones en específico, pero además deja, por el hecho de haberla insertado en el medio de la proteína, deja una extremidad libre, que es lo que se llama la extremidad N-terminal, es decir, el principio de la proteína. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? De la misma manera que yo logré asociar esta proteína o fundir, lo que se dice fundir genéticamente este módulo fluorescente al extremo C-terminal, lo que me permite hacer ahora es, pensando como una especie de transformación homotética, si se quiere, decir, bueno, si yo puedo fundir proteínas al extremo terminal de otra proteína, entonces también puedo fundir, o mejor dicho, fusionar sería, esto que en definitiva es una proteína más grande, o sea, una única cadena, un único polímero, al terminal de otra proteína. ¿Sí? Entonces esto funciona ahora como una señal, sea de localización, porque puedo ver la fluorescencia de la proteína o la cian o la amarilla, pero también de concentración en el tiempo y en el espacio. Entonces esto permitió generar un sensor que fue el primero digamos, en su tipo, que permite seguir proteínas en el tiempo y en el espacio y simultáneamente medir su concentración sin que la señal se afecte. Es decir, yo puedo pegar, y esto lo probamos con una docena de proteínas distintas, puedo pegarle este módulo sensor a cualquier proteína, donde sea que se encuentre cerca de la membrana, en el núcleo, en distintos compartimentos subcelulares, sin que la señal se modifique. Y eso, digamos, ha sido una cosa que se ha vuelto relativamente famosa, sin falsas modestias, porque no habían sensores de este estilo. Ahora, hay una cosa que es importante tener en cuenta. Cuando uno mira una proteína, supongamos, si nos concentramos en esta que está acá, esto, aún sin saber nada, me da la idea de que es un módulo compacto. Es decir, es algo que va a mantener su forma. Intuitivamente, si yo miro esto, lo que veo es que hay como una especie de módulo compacto acá, otro acá y otro acá. El resto está ligado con lo que se llama linkers en inglés, o con regiones que están desestructuradas. Es decir, no tiene una forma concreta. No es que todas las proteínas están solamente hechas de segmentos rígidos, sino que prácticamente el 50% de las proteínas están constituidos por segmentos que son flexibles. Entonces, es difícil imaginarse que, por ejemplo, en este estado, la proteína se va a mantener siempre así.
Como yo les decía antes, esto probablemente es un módulo que se está cerrando y abriendo y que eventualmente cuando la concentración sube, entonces lo liga y se cierra y se mantiene cerrado. Pero cuando está abierto, probablemente puede muestrear todas las conformaciones accesibles. En particular, eso quiere decir que las conformaciones cerradas, como si estuviera ligado al AMP cíclico, también son posibles. Entonces eso va a generar una especie de ruido. Entonces, ¿cómo hacer para tratar de tener una idea de cuánto es la eficiencia de FRET que puedo llegar a obtener de este módulo? Y eso se vuelve un factor fundamental, porque si no puedo predecir la eficiencia de FRET, de nuevo vuelvo a un ciclo de prueba y error en el que no puedo aprender nunca nada de los errores. Entonces no tengo una idea clara de cuánto puedo equivocarme. Entonces lo que hicimos para eso fue utilizar simulaciones de dinámica molecular, que como les había contado Valeria, es lo que esencialmente hacemos en mi grupo. No voy a entrar demasiado en detalles porque creo que es bastante, digamos, conceptualmente simple. Esencialmente lo que hace una simulación de dinámica molecular es resolver la ley de Newton iterativamente y no mucho más. Lo que sucede es que yo tengo mi sistema que lo defino en una caja computacional, tengo todos los átomos en posiciones X y Z y conozco además sus velocidades iniciales. Entonces, si conozco las posiciones y las velocidades y sé cómo interactúan entre ellos, en realidad acá lo escribí de una manera más para escuela secundaria que para universidad, pero la fuerza es el gradiente de la energía potencial. Entonces, si yo conozco cómo interaccionan entre ellos las cosas, puedo obtener una expresión para la fuerza. Por lo tanto, si sé dónde están las cosas, sé cómo se están moviendo y sé la fuerza que actúa sobre ellas, voy a saber, sé dónde están, sé sus velocidades y sé la fuerza que actúa entre ellos en un cierto momento, voy a saber dónde se van a encontrar en el próximo momento. ¿Sí? Entonces, esencialmente eso es lo que hago. Puedo seguir la dinámica en el tiempo. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo del proceso de plegado de una proteína fluorescente que, digamos, explora distintas conformaciones hasta que llega a su estado, lo que se llama el estado nativo, el estado plegado de la proteína. Y eso fue lo que utilizamos para tener una estima cuasi cuantitativa de la eficiencia de FRET. Lo que hicimos fue esencialmente simulaciones de dinámica molecular. Esta es la construcción que les mostraba, pero más a nivel de átomos. Esta es ahora una simplificación, digamos, en la que se muestra solamente el esqueleto principal. Entonces uno corre una simulación de dinámica molecular y lo que ve es justamente eso, cómo se mueven las proteínas. ¿Sí? Si se recuerdan lo que les contaba antes, en función de que yo pueda conocer todos los determinantes geométricos de la proteína, es decir, su posición y orientación relativa, me va a ser posible calcular la eficiencia de FRET. Porque, bueno, hay reglas geométricas claras y simples. Entonces, en principio, yo de este tipo de simulaciones, lo que puedo hacer es obtener, por ejemplo, las distancias entre las dos proteínas fluorescentes, lo que llaman los dos fluoróforos, y a partir de ahí calcular la eficiencia de FRET. Ahora, lo que sucede cuando uno va a ver, les pido que se concentren en estos tres gráficos que están acá abajo. Esta es la eficiencia de FRET de tres conformaciones iniciales de este tipo de simulaciones. Lo que hicimos esencialmente fue orientar de manera distinta los módulos fluorescentes y correr la simulación. Fíjense que si uno calcula el promedio temporal de la eficiencia de FRET, para los tres conformeros distintos, cada uno da un valor promedio muy distinto. Y eso es porque están muestreando estados conformacionales distintos. Es decir, se mueven como los ven en la animación. Se mueven para todos lados. Eso lo que me dice es que necesito aumentar el muestreo para obtener mejor información. Entonces lo que hicimos fue generar muchos conformeros digamos, iniciales, donde, como ven, no sé si pueden apreciarlo, pero esencialmente la parte en rojo está siempre en la misma posición, pero los módulos en celeste, perdón, en rojo y en amarillo están siempre en la misma posición, los módulos en celeste tienen posiciones distintas. Entonces hicimos un montón de simulaciones, todas esas que están ahí, calculamos la eficiencia de FRET en todos los casos. Como ven, de nuevo acá el último panel es la eficiencia de FRET. Y acá estoy mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, 8, perdón. Simulaciones distintas, en realidad hicimos bastante más. Y lo que sucede es que eventualmente uno continúa a hacer simulaciones y el promedio no cambia. Es decir, se hace lo que se llama en inglés un running average.
Es decir, si yo continúo el muestreo, si el promedio, el valor promedio no cambia, quiere decir que es una buena indicación de que el muestreo es suficientemente completo. Entonces, de esa manera es posible generar, utilizando métodos computacionales, una posible arquitectura de proteína que eventualmente puedo calcular un valor de la eficiencia de frete. Es decir, puedo predecir dónde insertar proteínas. No les conté eso, pero el tamaño de las regiones no estructuradas que ligan a las dos proteínas los podemos también predecir utilizando simulaciones. Y lo que se ve acá en esta última gráfica es que efectivamente esto es lo que se llama una titulación, es decir, yo tengo células que están expresando este sensor, empiezo a aumentar la concentración de AMP cíclico hasta que llega un cierto momento que el AMP cíclico satura el sensor, es decir, todo está ligado, tengo la señal máxima de FRET y lo que se ve en la línea punteada es nuestra predicción, que era del 19%, mientras que la medida está en el orden del 20, digamos 20 o 25% de eficiencia de FRET. Para ello utilizamos algunas técnicas de muestreo avanzado en las que no voy a entrar. Yo creo que he hablado ya por 50 minutos. Así que esta es la última y es un poco a lo que hacía referencia el resumen que vieron probablemente en el correo que les enviaron con la invitación para la charla. El problema de este tipo de procedimientos es que requiere una cierta cantidad, sea de experiencia en términos computacionales, es decir, hay que saber hay que saber sobre la estructura de las proteínas, manejar conceptos básicos de alineamiento de secuencia, conceptos relativamente avanzados de simulaciones moleculares y tener una cierta capacidad de cálculo para realizar un volumen importante de simulaciones. Entonces, eso si bien funciona y hemos generado varios sensores de estos para medir concentraciones de AMP cíclico, de GMP cíclico, que es otro de estos mensajeros celulares, y también a distintas concentraciones, es decir, teniendo sensores que funcionan a concentraciones bajas de AMP cíclico o a concentraciones altas de AMP cíclico. Entonces, después de haber hecho esto varias veces, dijimos, bueno, pero en realidad ya no es más necesario gastar tanto tiempo computacional, porque en definitiva hemos entendido que lo que hay que hacer son esencialmente 3 pasos que se pueden hacer en un servidor y que los puede hacer cualquiera que no tenga ninguna experiencia en biología computacional. Existen secuencias de proteínas que están depositadas en bases de datos. Acá mostramos una de ellas, una que es digamos, muy recomendable, que es UniProt. Es posible generar con un sinnúmero de servidores online en alineamientos de secuencia. Entonces, esto es lo que sería el paso 1. Si yo quiero tener una proteína que liga AMP cíclico y quiero generar un sensor con eso, esencialmente tengo que ir a buscar su secuencia, alinearla contra otras, entender dónde se encuentra esa región que les mostraba antes, que es el gap, que esencialmente se encuentra en una región entre 2 hojas beta, es decir, una región desestructurada que siempre es constante. Y a partir de ahí utilizar las mismas secuencias que ya habíamos utilizado antes para insertar la proteína fluorescente amarilla. Y lo mismo para el extremo terminal de la proteína, para la proteína cian. Y listo. Esencialmente con esto puede tomar, digamos, si uno sabe más o menos lo que está haciendo, al máximo media hora. Y eso da una secuencia que eventualmente puede ser expresada en células o en animales. De hecho, estamos trabajando ahora en colaboración con colegas acá en el instituto para generar un ratón digamos, en el que podamos hacer medidas en el ratón vivo para entender concentraciones de AMP cíclico locales, no ya más en células, sino durante la vida del ratón. Con esto yo terminaría más o menos por acá. Espero no haberlos confundido demasiado. Por supuesto que me encantaría, por lo pronto les agradezco por la atención, por estar de otro lado. Y por supuesto que me encantaría responder preguntas o comentarios. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Como siempre, los invito para las preguntas. Pueden tomar el micrófono adelante o escribirlas en el chat si prefieren de esa manera. Yo me encargo de leerla al doctor. ¿Qué tal? No sé si alguien quiere ¿Puedo, Valeria? Por favor, adelante. ¿Qué tal, Sergio? Muchísimas gracias por tu plática muy interesante.
Hola. Oye, tengo un par de preguntas. Estas, digamos, eh, rutas que tomas en este espacio fase cuando mueves la forma de la em, de tu super macromolécula, ¿qué tanto Sí, dependen de las condiciones iniciales? mucho. Perdón, esa era casi que la respuesta que quería escuchar. Entonces, Sí. la pregunta que sigue es, ¿qué tanto tienes tú que saber de esto como para poder realmente llegar a lo que quieres? O sea, porque tú puedes Eh, empezar de una posición, ¿cómo se llama? Condiciones iniciales que te van a llevar a algo que no es lo que estás buscando. O sea, ¿qué tanto sí. feeling, por así decirlo, debes de tener para poder llegar a tu objetivo? Bastante. Sí, esto requiere, como les decía, bueno, un poco es lo que se muestra acá. Si uno, no sé si logras ver, eh, pero si, voy un segundo para atrás. En ese momento, no, ahorita sí. Ya, ahora sí ya sabes, sí, sí. Sí, sí, perdón, no estaba compartiendo la imagen. En este caso, estos son tres conformes iniciales. Y como se ve la señal, digamos, promediada en el tiempo, es de cercana al 80% en un caso, al 40% en el otro y al 20% en el otro. Eh, claro, si yo calculo la media de esto, te estoy mintiendo, esencialmente, porque generar un promedio, digamos, el promedio en este caso en particular no es representativo, porque no estoy muestreando bien todos los espacios conformacionales. Si uno mira, ahora entro un poco más, aprovecho tu pregunta, entro un poquitito más en detalle sobre el resultado de la simulación. Esta es la distancia entre el centro de masa de los dos módulos fluorescentes, es decir, lo que se ve en esta imagen. Fíjate que la distancia en este conformero, lo que sucedió fue que se quedó cerrado, digamos. Se quedó en un estado en el que es muy, a pesar de que no tiene AMP cíclico, fue a un estado bastante cerrado. Y la distancia entre ellos dos se mantiene constante a 3 nanómetros, que es esencialmente la distancia en la que las dos proteínas fluorescentes están en contacto. Es lo que les decía antes de que eventualmente esto está muestreando todos los estados posibles y eventualmente queda también bloqueado en alguno de esos estados. Una cosa que me olvidé de mencionar, que se está viendo ahora en este momento, que las rotaciones a lo largo de estas regiones que están desestructuradas están permitidas y, digamos, suceden en el orden de, o sea, la energía asociada para una rotación de un enlace peptídico, es decir, de una cadena de una proteína, está en el orden de KT. O sea que suceden espontáneamente todo el tiempo. Entonces, sí, necesito muestrear mucho. En este otro conformero, si bien hay un poco más de variación, la señal digamos, esto varía entre 5 nanómetros probablemente hasta 6 nanómetros. O sea, se está moviendo más o menos. En el primer conformero, las variaciones son bastante mayores, es decir, desde 5 hasta 8 nanómetros. Ahora voy a tocar de nuevo acá y ya no va a ser tanto más evidente, pero eventualmente, si uno va a ver estas pequeñas linecitas, hay de nuevo cosas que varían muy poco como en esta, algunas otras señales que varían mucho más, etcétera. Entonces, lo que hicimos es lo que decía, no tengo este, una imagen, eh, para eso tendría que abrir un paper para mostrarte. Eh, pero esencialmente lo que hacemos es decir, bueno, lo que generamos fue una especie de algoritmo que es, genero un conforme, calculo la simulación, veo el valor de Fred, lo anoto, genero otro conforme, hago otra simulación, calculo el valor de Fred y sumo y calculo el promedio de promedios. Y así iterativamente. Solamente me detengo de hacer simulaciones cuando el valor de Fred promedio converge. Muy bien. Oye, otra ¿Sí? pregunta, o tiene que ver algo la energía del sistema, la energía es mínima o puede ser, con eso que mencionas de que KT, o sea, pudiera ser cualquier energía o tienen que buscar, o un mínimo de energía sería algo mejor. El problema es que las proteínas se están moviendo, o sea, ¿cómo se dice? El paisaje de la energía en el que se están moviendo, es decir, en el que estos dos módulos
estos dos cilindritos celeste y amarillo se mueven, es muy chato. Entonces, hay una especie de modulación gruesa por el enlace o no de AMP cíclico, o sea, lo que yo hacía recién lo hacía con las manos, pero la modulación fina, es decir, cuánto estos pueden oscilar uno respecto al otro, sobre todo en rotación, sucede en un espacio energético que es muy chato. Cada rotación, como está en el orden de la energía térmica, sucede espontáneamente todo el tiempo. Y sucede en el orden de los pocos, digamos, decenas de picosegundos. Es decir, es muy rápido. Entonces eso, hay como un macro paisaje de energía que eventualmente sí separa los estados ligado y no ligado, pero dentro de cada uno de ellos hay una variación que es como si uno lo piensa en términos de perfiles de energía, son muy chatos, muy planos. Entonces se pueden mover mucho. Y es por eso que es necesario generar muchas simulaciones, porque en el estado en el que la molécula, el sensor está ligado, las dos proteínas fluorescentes están relativamente cerca siempre. Pero en el estado en el que no está ligado, pueden estar cerca o pueden estar lejos. Entonces, en esos casos, la variación de la señal de FRET oscila muchísimo. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, aquí hay otra pregunta en el chat. Dicen, muchas gracias por su exposición. ¿Cuál software recomienda para el modelado dinámico de proteínas? Bueno, ese es otro punto que digamos, no me detuve demasiado. Digamos, lo que utilizamos normalmente para, digamos, los más utilizados, independientemente de lo que utilizamos nosotros, que ahora te lo cuento, los paquetes de software más utilizados son Amber, seguramente, Gromax, NumD. Esos tres seguramente son los más comunes en simulaciones biomoleculares. Después, o sea, digamos, otros menos famosos son DL-Poly o LAMPS o algunos de esos. Además, nosotros, una cosa que no comenté es que lo que usamos es una simulación que se llama de grano grueso, que hemos desarrollado en el grupo, que esencialmente lo que hace son representaciones simplificadas de las proteínas. Entonces eso nos permite acelerar en el orden de entre 100 y 1000 veces el cálculo, lo cual nos permite, por ejemplo, como en este caso, generar un número grande, relativamente grande de conformeros y medirlos por escalas de tiempo de los microsegundos, en el orden de las decenas de microsegundos. Teniendo en cuenta que las oscilaciones entre los módulos están en el orden de los nanosegundos, centenares de nanosegundos o más rápidas, el muestreo en una escala de tiempo suficientemente grande es importante. Entonces, eso es lo que Valeria comentaba al principio, de que hemos creado una cosa que se llama CIRA, que es esencialmente una forma de simulación que se llama de grano grueso, que esencialmente hace eso. Es un buen sistema para simular movimientos de módulos proteicos relativamente voluminosos. Todos estos que mencionaba además son de acceso libre, es decir, que son gratis, se pueden descargar de modo gratuito. Muy bien, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta, pero espero de ver si hay alguien más que... Ah, sí, llega una más. En el caso de esta simulación, ¿se requiere un solvente, un medio en que se le va a llevar a cabo estas dinámicas? Sí, sí, eso tampoco lo comenté demasiado, pero cuando describía el hecho de que uno, para una simulación de dinámica molecular, uno genera un sistema computacional, el sistema computacional puede ser tan complejo como uno quiera. En este caso, la simulación es solamente lo que se muestra en esa animación, es solamente la proteína, pero está embebida en un solvente acuoso, que implica que tiene agua, iones monovalentes que representan una concentración salina de 150 milimolar. Este está en particular en 150 milimolar de cloruro de sodio. Y en general sí, bueno, eventualmente las simulaciones, algunas contienen, para simular el estado ligado, pueden contener AMP cíclico, pero digamos, las simulaciones en ese sentido han avanzado muchísimo y es posible generar sistemas que tienen, bueno, no solamente sales, pero lípidos en membranas, azúcares, pequeños ligandos, obviamente modificar la temperatura, la fuerza iónica,
En ese sentido, digamos, el grado de complejidad que se ha alcanzado para simulaciones y de confiabilidad también ha hecho que verdaderamente ya no se cuestiona demasiado la validez de los resultados de dinámica molecular. De hecho, el mayor cuello de botella hoy en día con las simulaciones de dinámica molecular es justamente el muestreo. Es decir, que a pesar de todo lo que se ha avanzado y del enorme poder de cálculo que hay disponible, aún así los tiempos característicos para las transiciones conformacionales de proteínas son todavía, están no completamente al alcance de lo que podemos hacer. Esa es, sin duda, la mayor limitación que tiene hoy día, digamos, estas técnicas de dinámica molecular. Bueno, a ver, si nadie más añade preguntas, entonces te hago la mía por el momento. Eh, Bueno, a mí siempre me fascinó mucho, me encantó toda esa plática. Siempre me ha fascinado por varias razones todo el detallito de las regiones destructuradas o que no tienen una estructura evidente. Desde el tiempo en que yo manejaba la parte del trabajo que tenía que ver con la construcción de estas proteínas, ¿no? Para que las pudieran las células generar. Yo siempre me pregunté, ¿cómo uno puede construir, cómo uno puede insertar estos linkers, estas regiones? ¿Con qué conocimiento tiene que ayudarse para elegir cuáles aminoácidos van a constituir estas cosas? En esos tiempos creo que no había tantas simulaciones que nos ayudaban a tratar de entender. Lo que yo te quiero preguntar hoy es, ¿cómo ha progresado eso de las regiones que no tienen estructuras? Ustedes cuando insertan, bueno, tienen que insertar el módulo azul, el módulo amarillo para, digamos, trabajar juntos con estas proteínas de interés, que son sensores o lo que sea en el medio. ¿Cómo seleccionan estas regiones destructuradas para la conexión? ¿Hay un poco más de conocimiento que pueden usar o cómo es la situación? sí, sí, seguramente se ha avanzado muchísimo en la descripción de lo que se llaman proteínas intrínsecamente desestructuradas. Eh, Sobre todo lo que decía recién, la mayor capacidad o accesibilidad a cálculo permite realizar, digamos, hoy en día hay grupos, no es una cosa de rutina, pero hay varios grupos que logran generar el plegamiento de una proteína. Eh, o sea que es posible y eso ha ido de la mano con la maduración de las técnicas para describir las interacciones también. Entonces es una cuestión de poder de cálculo y de refinamiento a nivel, si se quiere, teórico. Eh, También hay mucho de lo que se llama knowledge base, o sea, de cosas bueno, que uno ya las sabe. Es decir, yo sé que hay ciertas secuencias que siempre o que tienen una tendencia muy fuerte a formar estructuras helicoidales o a formar hojas beta o a generar de todos modos siempre de cualquier manera una estructura una forma desestructurada. Entonces, es como que todo ha avanzado mucho más en ese sentido. Aún así, una cosa que sigue sin suceder desde la época en la que vos trabajabas en eso, que no vamos a decir cuándo fue porque todo el mundo se va a dar cuenta de la edad que tenemos, pero lo que sigue sin suceder es que haya demasiada comunicación entre biólogos, digamos, de laboratorio mojado y biólogos computacionales. Eso todavía han pasado muchos años, más de 10, 15 o 20, y todavía es bastante difícil. O sea, a pesar de todo lo, digamos, de muchos avances y de muchos métodos, mucha gente se ha preocupado en cosas como lo que viene después. Decir, uno, mira, en realidad es muy fácil, o sea, verdaderamente es muy fácil conectarse a un server y ver, y hay hoy en día, no sé, tutoriales de todo, pero existe todavía sorprendentemente muy poca comunicación como todavía se siguen hablando idiomas diferentes. Este, pero por el resto sí, es mucho más simple y hay poder de cálculo suficiente para hacer simulaciones de proteínas enteras o de grandes asambleas de proteínas y estudiar su difusión, etc. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Si no hay más preguntas, creo que no están apareciendo. Bueno, yo te agradezco una vez más y Eh, gracias por tu plática hoy y vamos a enviarte la constancia muy pronto cuando esté lista no, para tu no te preocupes, participación. no es necesaria. Vuelvo a la primera simplemente para recordarles
que, digamos, cualquier cosa, digamos, pregunta o cosa que les interese, simplemente para dejarles mi correo electrónico, no tengan dudas en escribirme, y con mucho gusto conversamos, ¿no? Muy bien. Espero que de lo que les decía al principio, que no haya sido ni demasiado confuso ni demasiado básico, pero bueno, traté de explicarle a Sergio Pantano de hace 25 años atrás qué es lo que estaba haciendo Sergio Pantano de hoy. Excelente, muy bien. Yo no puedo decirte, a mí me funcionó muy bien. Vamos a ver qué opinan los demás. Muchas gracias. Hasta luego a todos.